Les agradecemos a todos su participación. Esperamos que tengamos una conversación interesante acerca de todas las cuestiones que hemos estado trabajando en este fin de semana. Ayer tuvimos una jornada muy interesante con Odette Gidi y Jimena Neira. Tuvimos una discusión muy interesante al final. Desafortunadamente esa conversación quedó cortada y no la pudimos grabar, pero hoy esperamos que continuemos con la conversación porque con la información que ya tenemos de la jornada de ayer y con lo que vamos a hacer hoy, esperamos generar preguntas y cuestionamientos acerca del trabajo de la mujer en la danza y en la cultura en Oriente. Entonces, hoy tendremos la jornada que hemos titulado La mujer en la danza. Vamos a arrancar con la maestra Vanessa Enríquez. Entonces, bienvenidas a todos y a todos. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras apagadas mientras hacemos la presentación con la maestra Vanessa Enríquez y luego ya cuando empecemos la discusión podemos dar inicio. Maestra, muy buenos días. Gracias por la madrugadota. Hola, muchas gracias por la invitación. Está bien la madrugadota, a veces los domingos también para hacer cositas. Entonces, qué mejor que encontrarme con ustedes y charlar. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces quiero recordarles a todos que este espacio, el de Cuarto Foro, en este momento es posible hacerlo gracias al apoyo de la Gerencia de Danza de IDARTES a través del proyecto Orbitante. Este es un proyecto de intercambio. Vanessa Enríquez también tuvo un proyecto de intercambio y hoy estamos haciendo esta colaboración porque nos interesa recoger muchas voces y también mostrar la diversidad de las formas de aproximarnos a la danza. Vanessa, cuéntanos primero un poco acerca de ti. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido en la danza inicialmente y por favor cuéntanos sobre el proyecto Guaricha. Bueno, bueno, yo soy Vanessa Enríquez Gámez, soy bailarina, artista escénica, formada en danza contemporánea y flamenco. Estudié en la SAP, me gradué en el 2012. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Así como he bailado en en muchas compañías, en muchos colectivos de danza contemporánea y de flamenco desde el 2005 hasta acá. En este momento tengo 35 años. Hay algo importante, soy mamá, tengo una hija de 5 años. Y bueno, en este momento sigo bailando en muchas compañías y colectivos, entre ellos estoy bailando en la compañía L'Explose en este momento, en el remontaje de la obra La mirada del avestruz, y estoy haciendo un diplomado en danza, movimiento, terapia también, porque es un camino que me interesa. Ya sabrán por qué dentro del proyecto Guaricha. Ahora, desde el año 2019 surge Guaricha, proyecto escénico y de investigación. Y pues así como ahorita ahondaremos en ese tema, pero es un proyecto que a través de la danza, la voz y el trabajo transdisciplinar busca construir espacios escénicos y formativos que identifiquen, expongan y transformen los estereotipos de género. Ese es como el objetivo principal del proyecto. Bueno, ¿y cómo surge Guaricha? ¿Cómo ¿De dónde surge? sale? ¿De dónde sale? ¿Por qué utilizas esa palabra? Es posible que nos vean personas que no son de Bogotá y que no son de Colombia, entonces también que nos expliques qué significado y qué importancia tiene esa palabra. Bueno, claro. Este proyecto surge de experiencias personales, de momentos de la vida en donde yo he sido señalada como mujer, como muchas mujeres. Hemos sido señaladas por muchos motivos. Entonces, sí, fui llamada guaricha en algún momento en ese señalamiento. Y guaricha, eh, para ahondar un poquito más en ese vocablo,
es un vocablo indígena de la etnia Cumanagoto en Venezuela. Digamos que hay varios mitos alrededor de este vocablo y tú encuentras en internet un montón de información que no, que Guaricha significa princesa muisca, bueno, bastante, sobre todo eso, ¿no? Pero digamos que poniéndome a indagar un poquito más y buscando más sobre fuentes confiables, diferentes a las del internet, me encontré con que es un vocablo que se origina en la etnia indígena Cumanagoto en Venezuela, que significa simplemente mujer. Sin embargo, en un proceso de desacreditación de la cultura indígena, el término inicia una distorsión que desemboca en un colombianismo de índole despectivo y es sinónimo de vagabundo y prostituta. Esto está en el diccionario de colombianismos ahora. Es por esto que el proyecto pretende rescatar el significado original del vocablo y al mismo tiempo resaltar el rol de la mujer en la sociedad desdibujado tras un velo de modelos tradicionales de comportamiento. Entonces, bueno, esa es la razón por la que puse este nombre al proyecto y también es como una respuesta a un señalamiento que viví de manera personal. Entonces, sí, como una necesidad de hablar de esto, de hablar desde este punto de vista. También siendo mamá, me encuentro con un ser mujer muy diferente. O sea, digamos que yo, antes de ser mamá, siento que tenía un señalamiento oculto hacia las madres, sobre todo a las madres que no fueron madres en un contexto correcto y bien visto, como el de tener una familia perfecta, ¿no? Como el papá, la mamá, la beca, el carro, ¿no? Todo planeado, sí, como... Y yo tenía un señalamiento, como un juicio hacia las mujeres que eran madres solteras. Era un juicio secreto, o sea, yo no fui consciente de esto sino hasta cuando fui madre, ¿sí? Como, ¡ah! Yo en realidad, y ahora, yo en realidad tenía ese juicio sin darme cuenta y sin ser consciente de eso, y ahora que soy madre, percibo ese juicio de muchas mujeres. Entonces, es como, uf, es bien fuerte porque muchas veces no somos conscientes que tantos juicios tenemos hacia otras mujeres. Y bueno, pues es como a grandes rasgos un poco lo que fue la creación del proyecto. Gracias, Vanessa. Me parece muy interesante. Parte de la razón por la cual te invité es precisamente porque siento que si estamos hablando de los estereotipos, nosotros hemos estado trabajando sobre los estereotipos con los que nos acercamos a las mujeres orientales. También es importante que conozcamos nuestros propios estereotipos y nuestros propios prejuicios sobre nosotras mismas. Y esta reflexión que tú haces de cómo tenías un prejuicio sobre las madres solteras, por ejemplo, y cómo ese juicio, pues ahora te ataca, el juicio de la sociedad. Entonces también es llamar la atención, es un esfuerzo también de decir, mira, es que hay experiencias que son juzgadas socialmente y que nosotras somos las primeras que interiorizamos y que somos las primeras que nos castigamos con eso. Y a mí me parece muy interesante de lo que he leído de tu proyecto es cómo están desentramando y cuál es la relación, por ejemplo, entre todos esos estereotipos, la búsqueda en el cuerpo y la puesta en escena. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso. Vale, pues este proyecto en general surge con la obra Primer Grito. Este primer grito es un solo, es un trabajo unipersonal que ahora se está ampliando, ¿no? Ahora también hay varios roles dentro de la obra, pero inicialmente es un trabajo unipersonal. Y el proceso que surgió fue, bueno, a raíz de la beca FONCA, del Ministerio de Cultura, yo pasé un proyecto para poder ir a México a estudiar son jarocho, porque tenía un referente y eran las soldaderas mexicanas, que son mujeres que se disfrazaban de hombres para poder estar luchando dentro de la Revolución Mexicana. Y este referente como que, uff,
me movió un montón. Y yo fui allá a trabajar sobre eso y sobre el son jarocho en relación con el flamenco, que es algo que yo hago, como concibiendo el zapateo como una acción de empoderamiento, de relacionarse con la tierra. Entonces, eh, esto fue el primer como semillita, la primera semillita de primer grito. Pero cuando llegué allá y empecé a investigar, empecé a encontrarme con mis propias máscaras, como esos propios disfraces, y empecé a encontrar la necesidad de descifrar cuáles eran mis máscaras y mis propios disfraces, ¿no? Entonces me encuentro con un montón de facetas de mi propia personalidad que empiezo a desarrollar en movimiento y en voz. Y asimismo encuentro que esas facetas surgen en relación con factores externos, como, como mi propia crianza, mi relación con mi madre, los juicios sociales, mis referentes de la infancia, de las películas de Disney, etcétera, etcétera. Entonces, como que, sí, como este ideal de la mujer y la princesa y que tiene un príncipe azul y que todo es perfecto y que tiene una familia feliz y etcétera, etcétera, como que ese es el éxito de la mujer, ¿no? Llegar a asumir y a encarnar ese referente. Y entonces como que con base en esas diferentes relaciones con factores externos, con la religión también, encuentro un montón de facetas que empiezan a aparecer y unos conflictos internos también que empiezan a aparecer. Empiezo a ser consciente, porque no era consciente. Entonces, esto fue todo un proceso psicosomático para mí, la creación de Primer Grito. Entonces fue eso, Primer Grito termina siendo una presentación de estas facetas y de estas violencias internas y un proceso de autorreconocimiento, autoaceptación y conciliación interna entre estas facetas. Como reconocer y abrazar esas muchas que soy, no es negar, no es que esta faceta que nació en relación con la religión, no es, o sea, está ahí, no la puedo negar, es parte de mi historia y de mi crianza y de toda la construcción de lo que soy, pero sí es como entender, aceptar que eso también está ahí y cómo conciliar y cómo encontrar quién es la que realmente soy y quién es esa que realmente quiero ser, ¿no? Entonces ese es el proceso de primer grito, que ahora empieza a tener, bueno, como después de este proceso en México, que fue justo antes de la pandemia, o sea, yo, no sé, yo me fui con mi hija y yo nos fuimos a México enero y febrero del 2020 y llegamos en marzo, por ahí 10 de marzo y una semana después nos encerraron. O sea, fue como, no, perfecto que llegáramos en ese momento porque ya. Y bueno, después Primer Grito tuvo una beca del Ministerio de Cultura, beca de creación a finales del 2020 y se siguió desarrollando la obra, pero no se podía presentar presencial todavía, entonces fue un proceso audiovisual que se desarrolló en mi casa. O sea, como era un proceso tan íntimo, era una obra tan íntima, se desarrolló aquí. Entonces empezó a presentarse el equipo que inicialmente era Teresa Arias, la músico, y yo, que después empezó, y Eduardo Ramas también estuvo apoyando. Eduardo Ramas es un bailarín coreógrafo muy duro, es que estaba también en México. Estuvimos como construyendo la obra, después aquí entró el iluminador a poner acá todo en la casa, la productora, una persona trabajando en todo lo audiovisual, y bueno, se empezó a presentar el equipo y se arrojó, este proceso arrojó un primer proceso audiovisual. Es una obra de 45 minutos completamente audiovisual, desarrollada aquí en el cuarto, en el baño y en la sala de mi casa. Entonces ese es como el primer proceso. Ahorita les voy a mostrar un reel de ese primer proceso, que después también se transformó a lo presencial y ahora llevamos varias funciones. Estuvimos en el Festival Mujeres en Escena por la Paz, presentando esta nueva versión ya presencial, donde ya también entra otras personas a formar parte del equipo. Ahora ya no es un solo, sino es un dueto con una persona que está con lo audiovisual ahí en vivo, y pues yo también en escena, y pues las personas que están en todo el equipo de producción. Entonces, quisiera antes de mostrarles el video de la obra, como contarles un poco que
todo esto, este proceso que vivo, que es un proceso como un poco que trasciende lo dancístico y la muestra y la puesta en escena, quise compartirlo con otras mujeres y llega el taller Construyendo el Cuerpo de una Guaricha, que es compartir este proceso de autorreconocimiento, autoaceptación y conciliación interna con otras mujeres a través de la danza, la voz y la palabra. Entonces, bueno, como para terminar de responder tu pregunta, eso es como lo que ha llevado todo este proceso de encontrarme con todas esas facetas, de encontrarme con todas esas violencias internas, esas máscaras, esos estereotipos, ¿no? Eso. Entonces voy a mostrar el video, el reel de Primer Grito. ¿Sí? ¿Les parece? No sé, me dicen si se escucha y todo porque... me gripa. Me dicen si se escucha. Aquí estamos. Mm, sí. Ay, no, este no es. Perdón, no me equivoqué. Este es el reel del taller. Mm, esperen un momentico, perdón. Tranquila, mientras lo vas buscando, les pido por Sí. favor, el chat está para los que estamos aquí en Zoom, el formato de asistencia para los que están aquí en Zoom, por favor, lo llenan en el chat, ya está. Esta es... Aquí está Primer Grito. Ahora sí. Bueno, lo voy a poner. Díganme si se escucha. Ahí ya está sonando. Te escucha. Listo. Bueno, ese fue el reel de Primer Grito. Si lo pudieron ver bien, no sé si se está viendo bien. Usualmente aquí en Zoom se ve un poco como, no se ve tan bien, entonces chévere si después nos lo compartes y o nos pasas algún link en YouTube para que lo puedan ver. Eso, listo, listo. Ahorita se los paso. Se los voy a pasar desde el Instagram, que es lo más a la mano que tengo. Y de paso ahí también siguen a la cuenta del proyecto. Perfecto, eso también es la idea. Quería preguntarte cómo les fue en este proceso que también fue aquí pues que tuvo apoyo a la plataforma Orbitante, con el proceso con las mujeres y compartir este proceso que nos cuentas, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues el taller surge desde el 2020, ¿no? O sea, como que ya llevamos 4 versiones y esta es la 4ª versión del taller que desarrollamos y estamos desarrollándola con el apoyo de Orbitante justamente también, sí. Y pues es un proceso muy bello. O sea, para mí eh, es un espacio de encontrarnos, de un encuentro, de hablar de cosas que normalmente no es tan fácil hablar con otras personas
de bailar las emociones, de bailar las necesidades, de bailar, sí, o sea, como soltar amarras, soltar máscaras, o por lo menos ser conscientes de las máscaras y de esas amarras también, que nosotras mismas nos ponemos. Entonces es eso, como es un primer camino, es un camino que se abre para ese autorreconocimiento y esa conciliación interna. Entonces en este taller pues estuvieron inscritas más o menos 20 mujeres. Mm, y nada, fue un proceso increíble, además también porque gracias al apoyo de Orbitante pudimos contar con la participación de algunas mujeres que forman parte de organizaciones eh, de personas con sillas de ruedas. Y esto fue toda una nueva experiencia para nosotras también, como, bueno, como un aprendizaje bueno, cómo vamos a poder acoger a todo tipo de mujeres, a todas las mujeres que quieran entrar acá. Y fue súper bonito construir también lazos entre todas y también redes de apoyo. En esta ocasión, como ya viene ocurriendo durante 3 versiones del taller, tuvimos 5 facilitadoras, entre ellas Andrea Camacho, que trabaja desde la danza en relación con la escritura, Tatiana Torres, que es actriz y payasa y trabaja desde la risa como una forma de terapia. Desde la danza terapéutica, pues ese es un trabajo que hago yo desde la danza en relación con la voz, el burro por delante, pero falta todavía otras dos. Victoria Laverde, que es cantautora y trabaja desde la voz cantada, también como terapia. Y una danza movimiento terapeuta que se llama Carolina Paredes. Entonces, las 5 estuvimos compartiendo nuestro conocimiento para construir ese proceso entre todas. En tu experiencia ya en estas cuatro versiones del taller, ¿qué te has encontrado? O sea, ¿cómo ves que respondemos las mujeres ante la confrontación con estos estereotipos sobre nosotras mismas? ¿Cuáles han sido los que más comunes que has encontrado? O también, perdón, ¿cómo ves que reaccionan, por ejemplo, ante la confrontación con el movimiento y con la voz? O sea, ¿qué ha sucedido con estas mujeres? ¿Con qué se han encontrado? Pues siempre hay un encuentro con la conexión inevitable entre los patrones de movimiento y los patrones de comportamiento y de pensamiento. Como están íntimamente conectados. Tus patrones de movimiento tienen íntima relación con la manera en que piensas y la manera en que te comportas. Entonces, este ha sido el primer encuentro. Como, eh, cuando pasamos por el cuerpo todas estas reflexiones, se asientan, se vuelven reales, se han vuelto como táctiles, no sé, es como poner en el cuerpo todas estas reflexiones, todas estas necesidades y poderlas ver desde afuera y hacer conciencia de ellas. Entonces todos esos estereotipos es como si se exteriorizaran de alguna manera en tu movimiento y tú pudieras verlos, hacer conciencia. Entonces siento que para la mayoría de las participantes, esto ha sido lo que ha pasado, como se han abierto canales para hacer conciencia de los propios patrones de pensamiento y de comportamiento a través del movimiento y de la voz. Sí. Y también como es el inicio de un proceso de sanación, ¿no? Eh, hacer conciencia, sí. Muy bien, muchas gracias, Vanessa.
bueno, recordarles entonces, por favor, que está el link para la asistencia. Recuerden, las personas que no son de Bogotá, por favor, también llenen lo que nos sirve mucho para mostrarle a IDARTES que somos hartos y que el foro vale la pena que lo apoyen y que nos internacionalicemos por eso. Pero sí, por favor, ayúdenos con eso, que es uno de los requisitos que nos piden en la plataforma. La cuña. Pero también quisiera, si tienen dudas, comentarios, las pueden ir pidiendo la palabra. Ya voy a dejarles que puedan, que puedan abrir sus micrófonos próximamente. Bueno, y yo tengo una duda, Vanessa. ¿Cómo has visto que se ha transformado, tanto en ti como en las mujeres con las que has trabajado, esa autoimagen, esa forma como percibimos lo que es ser mujer? Y no sé si quedó totalmente claro para las personas que no viven en Colombia o no son de Bogotá, el carácter tan despectivo que tiene la palabra guaricha y cómo confrontarse con esa palabra puede, o sea, ¿qué las ha transformado? ¿Cómo se ha transformado esa relación con esa palabra y con lo que implica? Es una pregunta para mí también. Sí, linda, sí, Para estoy esperando que las demás también, las personas que nos están acompañando también hagan preguntas y esto, pero te lo pregunto para ti y como digamos para cerrar como todo, pues tú nos has contado todo el proceso, nos has contado más o menos el origen, las reflexiones, pero ¿qué se ha transformado? ¿Hacia dónde se ha ido? ¿Cómo ha cambiado tu percepción y la percepción de las personas que han participado en el taller con este proceso? ¿Qué has visto así como concreto, sin nombrar a nadie, obviamente, como que pasaba esto y ahora pasa lo otro? O sea, ¿qué transformaciones has visto? La principal transformación es ese hacer conciencia de los estereotipos que cada una ha asumido, de qué estereotipos también quiere asumir y que no es ella misma, pues. Ese reconocimiento de sí mismas. Y ese abrazarse también, poder abrazar eso que cada una es. Eso es lo que he visto, como que esto te da una disposición completamente diferente para relacionarte con la vida, para enfrentarte a la vida, ¿no? Salimos del taller con un montón de herramientas para enfrentarnos a la vida. Digo, salimos porque yo también, o sea, yo también aprendo de todas. Aquí en el taller vienen han venido chicas desde los 20 hasta los 80 años en algunas versiones y es como aprender mi experiencia, quizás la otra persona mayor la ha vivido, y es como, ¿cómo la resolviste? ¿Cómo resolviste esto tú? Ok, es un aprendizaje entre todas. Entonces, todas salimos con herramientas para enfrentarnos a la vida, herramientas que nos aportan, que nos enriquecen. Sí, también hemos como llegado a reflexiones muy interesantes como respecto a nuestro crecimiento, como el crecimiento de nuestro ser, ¿no? Eh, y sí, todas hemos salido fortalecidas de cada taller. Sí. Entonces, pues este es el momento, querida. Tenemos una mano levantada de Ana Jaime. Ana, puedes abrir tu Sí, micrófono y si puedes abrir tu cámara mejor, por favor, sí, para que hola, nos... buenos días. Buenos días. Sí, quiero hacer una pregunta. Yo escucho que se habla de generar conciencia y de que se brindan herramientas para las mujeres en el taller, pero me queda la duda de saber en qué momento o cómo se despliega esa apertura de conciencia de ese término, del manejo que se le da al término, hacia la sociedad. O sea, entiendo que las mujeres que van al taller adquieren la herramienta, pero ¿en qué momento ellas despliegan eso hacia la comunidad o hacia los demás? O sea, que no se queda ahí encerrado. Yo pienso que, a ver, como que cualquier proceso que tú vivas, que te permita sanarte a ti misma,
de inmediato va a tener una incidencia en la sociedad, porque la manera en que tú te relacionas con tu contexto va a cambiar. La manera en que tú te afirmas, te reafirmas frente a tu contexto va a cambiar. Y eso va a incidir en el comportamiento también de otras mujeres, porque vas a ser un ejemplo para otras mujeres también. Cada una tiene su proyecto personal y hay muchas que han podido replicar esta información hacia otras mujeres y lo hacen de esa manera. Em, pero también y principalmente ha sido un proceso de sanación personal que sí tiene una incidencia en el contexto en el que que cada mujer vive. ¿Qué más te puedo decir respecto a eso? Hemos vivido, por ejemplo, con Carolina Paredes, un proceso desde la danza, movimiento, terapia, en donde hacemos como el croquis de nuestros propios cuerpos y ahí vamos identificando qué partes de nuestros cuerpos quisiéramos que fueran diferentes, cómo vemos a nuestros propios cuerpos, porque el cuerpo es político, entonces cómo también nos hemos juzgado a nosotras mismas ciertas partes de nuestro cuerpo y eso se ha ido transformando. Entonces, cuando una mujer transforma la manera en que se ve a sí misma, y deja de verse a través del ojo, como de ese juicio social y de ese deber ser, eh, eso necesariamente transforma al contexto que la rodea. Entonces, bueno, desde ahí ha sido la principal transformación sin como demeritar también que estos procesos los han podido vivir otras mujeres a partir de que las participantes han podido replicar. Hay mujeres que han llegado al taller para poder replicar la información con otras mujeres y eso también ha sido como esa parte de ese compartir. Muchas gracias. Quiero hacerte otra pregunta. Es que yo te escuché hablando de que cuando una mujer baila, dependiendo cómo se exprese, se puede deducir algunas cosas de ella, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. ¿Sí entendí bien? O sea, por ejemplo, en el taller lo que se hace, ¿me podrías explicar más o menos cómo se maneja eso en el taller? Sí, sí, claro, es muy interesante. Yo ahorita estoy haciendo un diplomado de danza, movimiento, terapia que me tiene así como... ¡ah! Y pues te voy a poner un ejemplo, como el estudio de Lavan, que fue un estudioso del movimiento, que habla de los cuatro esfuerzos, por ejemplo. Entonces, él es muy claro, como voy a poner este ejemplo de este estudio para dejar claro esta relación entre los patrones de movimiento y los patrones de pensamiento que habitan. Bueno, antes de hablar de Lavan, quisiera hablar como de cómo nosotros, todos los seres, todos los humanos, desde que somos pequeños, pensamos en el movimiento, ¿no? Tenemos esta relación entre el pensar y el movernos intrínseca. Al tocar, al caernos, al encontrar las relaciones. Y el cerebro se desarrolla en la medida en que el movimiento también se está desarrollando. De hecho, hay muchos estudios que hablan de la relación entre el movimiento de un bebé y su desarrollo cerebral. Entonces, hay una conexión entre el pensar y el moverse intrínseca. Pero nosotros, ¿qué pasa? Que en nuestras educaciones tradicionales tenemos la tendencia a dividir mente de cuerpo. Empezamos a hablar de la mente y del cuerpo como dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en nuestra educación tradicional estamos sentados estudiando en quietud, pensando y después salimos a educación física o al recreo a movernos y no pensar, ¿no? Entonces empieza como una división entre mente y cuerpo, empieza a construirse esta división. Para mí la danza lo que hace es reunir, es volver a unir mente y cuerpo, nos reúne. Entonces, bueno, habiendo mencionado esto, ¿qué pasa con este ejemplo que quiero dar con Lavan? Por ejemplo, voy a hablar de estos cuatro esfuerzos. Está el flujo de energía, está el espacio, está el tiempo y está el peso. Entonces, por ejemplo, voy a hablar solo de uno, el tiempo.
en estudios que también hizo Lavan y como todo la danza terapia en general, el tiempo, por ejemplo, está asociado con súbito y sostenido, ¿no? Está asociado con la toma de decisiones. Entonces, cuando tú encuentras en tu movimiento que tienes la tendencia a que tu movimiento sea súbito, es posible que tenga relación con tu toma de decisiones, ¿sí? Tu toma de decisiones impulsivas, quizás. Mientras que si tienes la tendencia a tener un movimiento sostenido, quizás esto tiene relación con que tu toma de decisiones tiene otra velocidad y una construcción diferente. ¿Qué pasa? Que con la propuesta de Lavan y la danza terapia en general, refiriéndome solo al punto de Lavan, eh, la idea es trabajar ese opuesto, esa tendencia opuesta, ese patrón de movimiento que no se te facilita. ¿Para qué? Para que tú puedas tener diferentes herramientas de movimiento, amplíes tus herramientas de movimiento y asimismo amplías tus herramientas para enfrentarte a la vida. Entonces es muy interesante porque realmente tiene una relación, bueno, desde la danza, movimiento, terapia, hay una relación muy grande entre las tendencias de movimiento y las tendencias de pensamiento. Y al ampliar tu rango de posibilidades de movimiento, también estás ampliando tu rango de herramientas para enfrentarte a la vida. Es como eso, como si tiendes a tener un movimiento, un flujo de energía, por ejemplo, que es contenido, tiendes quizás a guardar un poco más tus emociones, mientras si tiendes a tener un flujo de energía libre, puedes tender a expresar demasiado tus emociones. ¿Cómo podemos conocer el rango todo el rango de posibilidades de movimiento en ese sentido, para que cuando tú necesites guardar tus emociones también puedas saber desde el cuerpo cómo manejarlo, ¿no? Pasarlo por el cuerpo. O si necesitas en un momento hablar y decir las cosas como son, como también, sí, como tener todas las herramientas para enfrentarnos a la vida, porque no es que una esté buena y una esté mala, sino son herramientas, ¿no? Entonces, como que ese es el ejemplo que te podría dar de esa relación intrínseca que existe entre el movimiento y los patrones de comportamiento y de pensamiento. Entonces, lo que pasa en el taller es que se basa en esa idea, en la idea de que los patrones de movimiento y los patrones de pensamiento están ligados y de ampliar esos recursos para las mujeres participantes, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Esto estoy hablando desde la danza, movimiento, terapia, pero dentro del taller también ahí está la risa, entonces nos vamos a reír de nuestros fracasos, nos vamos a reír de nuestras vulnerabilidades y eso también es acogerlas, ¿no? Desde otro lugar. Y así como que cada taller tiene su particularidad, pero todas están encaminadas a este reunir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Vilma, tú tenías la mano levantada. Vilma. Hola, Vilma. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, fascinada con hablar desde esta perspectiva, desde aquí, y desde la mujer. Y creo que la terapia empieza, lo que he entendido, desde la autoestima y el autorreconocimiento, ya que entiendo que siempre nos han impartido el cómo debe ser, cómo debemos de hacer y cómo tendríamos que responder como un elemento más de la sociedad, de lo político y de lo económico, más no desde una propuesta propia. Entonces, de hecho, no teníamos los espacios para conversar, y si habían espacios para conversar entre mujeres, era un espacio de brujas, de elementos muy negativos para la sociedad, porque se estaban fraguando, se estaban confabulando contra algo, ¿no? Entonces, siempre desde la marginación es imposible el amor propio. Siempre desde la marginación es imposible conocer la palabra sororidad, y mucho menos el compartir, el cooperar y el de autorreconocernos y reconocer en los demás.
Yo no puedo reconocer en alguien algo que yo misma no me reconozco. No reconozco que quisiera hacer lo que ella hace. ¿Por qué no? Porque lo que es diferente me enseñaron que estaba mal. Entonces, para mí la terapia principal, y de hecho fue terapia, la maestra Joana fue testigo de todo ese crecimiento, fue terapia, podríamos decir medicinal, ante los problemas de salud que tuve, y siempre reconocer mi cuerpo, mi capacidad, o yo puedo alcanzarlo, me pongo como meta que hoy no lo hice, pero que se sigo de una manera armónica, con mucho amor, con mucha constancia y esfuerzo, lo voy a lograr para mí, no para los demás. Ese principio, aplicarlo, que no nos lo enseñan en ningún momento, no nos enseñan que podemos ser autónomas. La tradición o lo que hemos aprendido en estos 2000 años ha sido, tienes que servir para algo o para alguien, pero no para ti misma. Ese ha sido, creo, el gran salto en los últimos 20 años de la danza con la mujer, no ser el florero, más de 20 años, perdón. Estoy hablando desde el momento de Pina Bausch, ¿no? Ya estoy hablando de finales de los 70 y 80, cuando Pina Bausch dice, un momentico, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos son también manifestación de denuncia, de que algo está mal. Si estamos denunciando es porque algo está mal. Y así lo había visto, pero también hay que ser honestos en reconocer que nos hemos equivocado tratando de encajar en lo que venía. Porque cuando uno se siente socialmente retirado, marginado, lo más fácil es camuflarse. Tratar de entrar en ello para ser aceptado, porque somos seres sociales, seres de integración, de grupo. Ese es el ser humano. Y no gusta luchar contra una tendencia. Es muy duro, es muy difícil. Pero ya nos estamos reconociendo y estamos entendiendo que debemos de empezar a desarrollarnos desde la cooperación, desde la sororidad, no desde la competencia, que así nos criaron. Y yo todo eso se lo agradezco a la danza, que me ha ayudado siempre a reconocerme, a reconocer la capacidad y lo capaz que soy. No ponérmelo como una meta, que si no lo haces no sirves para nada. No, que si lo logré es porque tengo un plus más para mí y que lo veo de manera tangible, medible, y eso me hace a mí. El resto ya no es aquí nada, ni nadie. Primero yo, segundo yo, y porque me amo, te quiero. Porque si yo no sé quererme, ¿cómo puedo querer a alguien? ¿Cómo puedo amar a alguien si no sé amarme? Entonces, yo todo eso lo encuentro cada vez más en la danza. Tenemos sistemas que se olvidan de que somos procreadoras de vida. Y nos olvidan en los sistemas económicos de salud, políticos, todos nos olvidan en esa parte que hacemos el cambio y el aporte a la sociedad. Ni siquiera en el sistema de salud nos dicen, tu cuerpo va a cambiar, tu sensación va a cambiar. No, nos miran como si fuéramos la máquina gestora de vida. ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes cambios en tu cadera? No, eso no entra en la consulta. Eso no. ¿Tienes alguna inseguridad, tu sentimiento? No, esas preguntas están de más. Eso no, porque vamos a ver cómo está la criatura que está en tu barriga. Entonces, también la danza nos ayuda a reconocernos en ese sentido. De hecho, ya hay métodos que dan fe o evidencia
de que gracias a la danza, y sobre todo, que es lo más curioso, la danza del vientre, nos ayuda a reconocernos con los cambios que tenemos de un momento y que después podemos recuperar o volver a lo que éramos después de ese transitorio y hermoso momento. Porque hasta eso nos han enseñado a ver mal. Ay, vas a quedar súper mal después del parto. Qué lástima con tu cuerpo. ¿Cómo vas a perder tu cuerpo? Ya no vas a ser, ya no, o sea, ya moriste, moriste. Entonces, todo eso hace la danza. Lo veo como ejercitación del alma, la mente y el cuerpo, para reconocerse, para valorarse y para dar el paso, no solamente de manera individual, sino social. Gracias. Gracias, Vilma. Dos comentarios acá, uno que viene desde la transmisión de Facebook, lo hace Diana Jaramilla, y nos dice, la incidencia en la sociedad, de la que preguntaba Ana, creo, sí debe ser paulatino. Si empezamos a sanarnos y a cambiar la manera de ver a las demás mujeres, iremos sembrando poco a poco y solo así veremos una transformación en la sociedad en su conjunto. Y acá hay una pregunta de Jasmine en el chat, que si puedes hablar también de 4 elementos. Tú mencionaste 4 elementos y hablaste de tiempo y flujo de energía, que si también puedes hablar del elemento peso. Jasmine, si quieres, abre tu micrófono porque no estoy muy segura que estás preguntando. Sí, es que estábamos hablando de los 4 esfuerzos de Laban, y entonces el peso se asocia con la intención. Con la intención. Es fascinante, ¿no? Cuando la intención es pesada, la intención es ligera, hay como esos dos. Listo, gracias. Sí, es que ahí como avanzamos en la conversación hacia otro lado, entonces quedó un poco perdido el comentario. Bueno, chicas, ya nos vamos acercando al final de este espacio con Vanessa. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, este es el momento. La idea es que a las 9:30 entramos con Paula Elena. Vamos a cerrar la transmisión en Facebook en unos minuticos y paramos un momentico para arrancar con Paula. Si no hay más preguntas, Natalia nos pregunta, sería interesante que nos dieras bibliografía sobre la relación movimiento-personalidad. Si quieres, Vanessa, nos las pasas como el link, nos pasas bibliografía, información bibliográfica, y entonces se las pasamos con las memorias y las colgamos ahí en los videos. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Como @guaricha_proyecto y como @Vanessa H. Gámez también la encuentran en Instagram. Vanessa, muchas gracias. ¿Algún comentario de cierre? No, pues muchas gracias por esta invitación y nada, invitarnos a seguir en este proceso de reconocernos, de reconocernos como mujeres, y de reconocer esa fuerza inmensa de la que hablaba Vilma. Tenemos una fuerza creadora inmensa para crear proyectos, para cada mes tenemos una fuerza creadora inmensa, somos muy poderosos. Entonces, es invitarnos a recordarlo todos los días. Y gracias por esta invitación. Ahí les puse el link por ahí les puse el link para ver el video. Ahí hay varios reels de varias cosas que hemos estado desarrollando en Guaricha Proyecto, y pues también ahí en Vanessa H. Gámez, que es mi Instagram, también pueden encontrar más información. Muchísimas y bueno, gracias. muchas gracias. A ti, Vanessa, muy interesante, muy interesante, de verdad. Vamos a cortar aquí la transmisión. Todos pónganse cara de que ya terminamos un momento. Listo, queridas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar 5 minuticos. Vamos a mandarlos a todos otra vez en este momento a sala de espera para hacer un empalme acá con Paula. Las invitamos a que se queden. No es que estemos terminando el foro, no, es que necesitamos 5 minutos para probar las cosas, para que ustedes vayan, estiren las piernas, tomen alguito y se preparen para lo que viene con Paula Elena.
sobre las danzas femeninas. Entonces, nada, chicas, vamos entonces a un momentito de descanso y ya está la maestra Paula acá. Entonces, pues bueno, vamos a ver si me deja. Se supone que todo el mundo tendría que poderlo mantener para eso, pero bueno, vamos a parar la grabación también acá.